Bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que cada uno de ustedes acceda a esta conferencia. Mi nombre es Carlos Andrés Pérez, oficial de prevención del delito de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Hago parte de la sección contra la trata de personas y tráfico de migrantes en la oficina central en Viena. Y antes de empezar, digamos, a describir el tema que nos reúne el día de hoy, que es la trata de personas y el tráfico de migrantes, simplemente mencionar que esta es una de las oficinas del Sistema de Naciones Unidas que tiene un mandato específico de acompañar a los estados y a las organizaciones que de alguna manera tienen interés en este tema de la trata de personas y el tráfico de migrantes. Para empezar, yo creo que uno de los elementos fundamentales es saber de qué estamos hablando, qué es la trata de personas, qué es el tráfico de migrantes, son lo mismo, son distintos. Y en ese sentido, digamos como primer punto de parte de nuestra oficina, siempre hacemos una invitación a diferenciarlos. Cuando hablamos de trata de personas y de tráfico de migrantes estamos hablando de dos fenómenos distintos, dos fenómenos que ocurren en contextos similares pero que tienen, digamos, unas características particulares y que es importante diferenciarlos. Normalmente en la prensa, en los medios de comunicación, en algunos escenarios se confunden los dos fenómenos y esto pues lleva de alguna manera a que uno invisibilice el otro o a que la labor de las autoridades no se haga de la manera más precisa al existir tanta confusión. En primer lugar, una de las formas para definirlo es empezar, digamos, por establecer sus semejanzas y también sus diferencias. En primer lugar, la trata de personas y el tráfico de migrantes son dos delitos, es decir, la mayoría de los países a nivel internacional han convertido estas dos categorías en delitos, es decir, que hacen parte de su ley, de su código penal y se castigan con unas penas de prisión, la trata de personas y el tráfico de migrantes. Los dos ocurren en contextos migratorios, es decir, movilidad de personas que salen de sus lugares de origen para trasladarse hacia otra ciudad o hacia otro país y que son víctimas de las organizaciones que se dedican a estas dos actividades criminales. Y tercero, digamos como una característica común, que son delitos que de alguna manera se pueden resolver con la cooperación internacional, porque son delitos que empiezan en un país A y terminan en un país B, por lo que es necesario establecer esos mecanismos de cooperación, esos acuerdos, y ahí es donde la labor de nuestra oficina pues se hace fundamental. Diferencias entre los dos delitos para que empecemos a identificarlos. Por un lado, vamos a hablar de trata de personas como primer punto. La trata de personas significa la captación, el transporte, el traslado y la acogida de personas con fines de explotación, que salen de una zona del país hacia otra ciudad o que salen de sus países de origen y son explotados, digamos, en actividades de contenido sexual, en actividades de servidumbre o de trabajos o servicios forzados, en la mendicidad ajena, en la constitución de matrimonios serviles, es decir, en el delito de trata de personas, para que ustedes aprendan a diferenciarlo, existe un tercero que capta a una persona, es decir, la trae, la conquista, si se permite la expresión, para que acepte una oferta laboral, para que acepte una oferta de estudio, le facilita todo para trasladarla hacia otra ciudad o hacia otro país. Y como tercer elemento, luego de que la traslada, existe una finalidad de explotarlo o explotarla. Entonces hemos visto los casos normalmente de trata de personas en América Latina, de mujeres entre los 18 y 26 años que son trasladadas de un país A un país B y son explotadas sexualmente, digamos, en la prostitución, por ejemplo, que son vendidas para matrimonios forzados o serviles, niños y niñas que son explotados, digamos, en mendicidad o que son explotados en trabajos o servicios forzados. Esto es la trata de personas, digamos, traslado de seres humanos con fines de explotación, para definirlo concretamente. ¿Qué hemos visto? Que por las condiciones de vulnerabilidad, particularmente en América Latina, muchos casos de migrantes que han salido de sus países pueden terminar en trata de personas. Imagínense ustedes o colóquense en la situación, o seguramente ustedes han trabajado con ellos, migrantes que salen de un país de América Latina y llegan a otro país, no tienen sus documentos, han dejado todo, digamos, en sus países de origen, muchas veces no tienen acceso a sus cuentas bancarias, entonces son personas en situación de vulnerabilidad que pueden caer fácilmente en estas redes de trata de personas. Eso es la trata de personas, en términos muy generales, sin volvernos muy jurídicos, traslado de seres humanos con fines de explotación.
Y el tráfico ilícito de migrantes, que es el segundo, digamos, elemento que quisiera compartir con ustedes, es también el traslado de seres humanos para cruzar una frontera internacional y un tercero que le facilita la entrada a esa persona obtiene un provecho económico ilícito. ¿Qué quiere decir esto en términos sencillos? Alguien quiere salir de su país A hacia un país B. El país B le exige unos requisitos, una visa, un pasaporte, una carta de invitación, y resulta que hay un tercero que le facilita a usted la salida y la entrada a ese otro país sin que usted reúna esos requisitos legales, o acudiendo a medios ilícitos como falsificación de documentos, cruce, digamos, de la frontera internacional por un punto donde no existan o se han reducido los controles, y este tercero se enriquece mediante el cobro de una tarifa o, digamos, o de un costo específico por este traslado internacional. ¿Qué lo diferencia de la trata de personas? Que no existe el elemento de la explotación. Digamos que la finalidad del traficante de personas, del coyote, del pollero, del chilinguero, como se dice en algunas regiones de Latinoamérica, es cruzar la frontera internacional, que el migrante cruce la frontera internacional, obtener un provecho económico y dejar al migrante, digamos, a su libre albedrío al otro lado de la frontera. Cuando el migrante cruza la frontera, ahí es donde puede el migrante, luego de haber sido objeto de tráfico, convertirse probablemente en víctima de la trata ante sus condiciones de vulnerabilidad. Entonces, el tráfico ilícito de migrantes es el cruce de esa frontera internacional en donde un tercero facilita las condiciones para cruzar esa frontera y obtiene un provecho económico. Digamos, todos conocemos las historias de los pasos fronterizos en América Latina entre países distintos, donde hay una persona que cobra una tarifa y lleva a el migrante hacia el otro punto de la frontera. Estamos hablando, y nuestra oficina sí lo ha promovido, que el tráfico de migrantes es un negocio mortal, porque es un negocio en el cual el migrante puede terminar muchas veces herido, muchas veces víctima de un delito, o incluso puede terminar, digamos, situaciones de migrantes que han fallecido por las condiciones mismas del tráfico. Nuestra campaña y nuestra oficina concretamente en México ha promovido una campaña regional que se llama Negocio Mortal, porque precisamente esta es una actividad, el tráfico de migrantes, que puede terminar en eso, en condiciones mortales para los migrantes. Entonces tenemos dos delitos: trata de personas, traslado de seres humanos con fines de explotación; tráfico de migrantes, el ingreso de un migrante de un país A a un país B sin reunir los requisitos legales para, de alguna manera, un tercero obtenga provecho económico ilícito. Esa es la diferencia. ¿Por qué es importante diferenciarlos y, digamos, no caer en errores o a veces en confusiones? Porque los dos son delitos y los dos involucran un ser humano. Entonces, cuando de alguna manera las autoridades confunden estos dos delitos, pueden brindarle una respuesta, digamos, que puede ser equivocada. La víctima de la trata de personas en las legislaciones de los países de América Latina es tratada como víctima. Es decir, si una víctima de trata es identificada en un país de América Latina, debe recibir una atención como víctima del delito de trata de personas, que incluye una asesoría psicológica, asesoría jurídica, albergue, un periodo de reflexión de alguna manera para en el país de destino poder integrarse localmente o poder de alguna manera tomar una decisión informada de qué hacer con su, digamos, situación en ese momento. Y en el tráfico ilícito de migrantes estamos hablando de migrantes objeto de tráfico ilícito, es decir, en el tráfico ilícito los migrantes muchas veces obtienen una respuesta distinta a la trata de personas. Los dos son delitos, los dos tienen penas de prisión para los responsables. Yo creo que es importante hacer énfasis en esto. En el tráfico ilícito de migrantes, el responsable del delito no es el migrante, y quiero llamar mucho la atención sobre esto porque también en esa confusión muchas veces vemos en las noticias, en los diarios, que cuando se identifica una red de tráfico de migrantes, lo que vemos en las escenas es a los migrantes subidos en un camión de la policía o de las autoridades, y resulta que al que se castiga con esta conducta y con esta pena de prisión es al traficante, al que se está enriqueciendo. El migrante se le da un tratamiento de carácter administrativo. Las oficinas normalmente de migración de los países se encargan, cuando es posible, de su retorno o de brindarle, digamos, la ayuda necesaria en el país de destino. Entonces son dos delitos distintos, son dos delitos que en cada uno de sus países tiene una legislación distinta. La invitación es a que ustedes probablemente en el marco de esta masterclass y de todo el programa que van a tener ustedes consulten un poco más cómo están respondiendo sus países.
La respuesta normalmente a estos dos delitos se da en cabeza de los ministerios de Relaciones Exteriores o de los ministerios del Interior o secretarías de Gobernación, donde crean una instancia nacional de coordinación. En muchos países se conoce como comités, como mesas nacionales, como comités intersectoriales, comisiones multisectoriales. La invitación es a que ustedes consulten un poco más cómo está respondiendo su país frente a estas dos conductas, la trata de personas y el tráfico de migrantes. Los dos, como lo mencionábamos hace unos momentos, son fenómenos que han estado, digamos, durante la historia de la humanidad, desde que el ser humano empezó, digamos, con ese deseo de migrar, de trasladarse de un lugar a otro, el cual es un derecho humano, digamos, también poder movilizarse y buscar un mejor posible. Hay un tercero que empezó a involucrarse. Hay un tercero que empezó a mirar en esta situación una posibilidad de negocio ilícito transnacional, y ahí es donde las Naciones Unidas en el año 2000 crearon un instrumento internacional que se llama la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, que básicamente es un instrumento que le dice a los estados, a los gobiernos, a las autoridades de sus países cuáles son los puntos mínimos para combatir el tráfico, la criminalidad organizada. Y bajo esa Convención de Naciones Unidas se crearon dos normas precisas, particulares. Una es el Protocolo contra la Trata de Personas y otra el Protocolo contra el Tráfico de Migrantes, que ya tiene, digamos, medidas específicas de qué debería hacer un país para combatir efectivamente esos dos delitos. Entonces, la segunda invitación es a que ustedes consulten antes de, digamos, después de la masterclass o durante su preparación para el programa que van a recibir, si sus países hacen parte de esos instrumentos internacionales. Para los que no son abogados, cuando en Naciones Unidas se expide, digamos, una norma o un tratado o un convenio, los países deben adoptarla, deben ratificarla, y en muchos casos los países, digamos, no se adhieren o no se adhieren o se ratifica este instrumento internacional. Entonces la invitación es a que miren ustedes sus países si son parte, es decir, si firmaron la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y si firmaron o se adherieron al Protocolo de Trata de Personas y al Protocolo de Tráfico Ilícito de Migrantes. Cuando un país reúne esas tres características, que son parte de la convención y parte de los dos protocolos, de alguna manera, digamos, ha manifestado su interés en combatir más efectivamente estos dos delitos. ¿Qué viene después de que un país se adhiere a estos instrumentos internacionales? Pues hacer ya un desarrollo legislativo. Normalmente en América Latina los países han modificado su legislación para que estos dos delitos se conviertan delito en sus, digamos, legislaciones internas. Crean una instancia de coordinación, como las mencioné anteriormente, los comités o las comisiones multisectoriales, y empiezan, digamos, a trabajar en la lucha contra estos dos delitos. ¿Qué nos parece importante desde la Oficina de Naciones Unidas de compartir con ustedes y de solicitarles, digamos, su apoyo y su vinculación? Sobre todo en materia de prevención de estos dos delitos. Normalmente, como lo veíamos al principio de esta masterclass, son dos delitos que se confunden, son dos delitos que probablemente se ven muy relacionados con el tema de redes organizadas, de criminalidad organizada, pero que afectan en últimas al ser humano, y a un ser humano en situación de vulnerabilidad, un migrante, un estudiante que termina su secundaria y quiere viajar a otro país y acepta alguna oferta. Entonces, en ese sentido, la labor que ustedes pueden hacer desde sus organizaciones, desde sus países, para poder ayudar a identificar y a prevenir este delito es fundamental. Tenemos cifras, tenemos estadísticas, no voy a mencionarlas todas, pero sí, digamos, hacer evidente que la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes afecta principalmente a mujeres y niños. Son, digamos, como los dos grupos poblacionales más afectados por estas dos conductas. Hay dos reportes que los invitamos a consultar. El reporte mundial sobre trata de personas, ustedes lo buscan en internet, en un buscador, lo pueden encontrar sin problemas, y el estudio global sobre tráfico ilícito de migrantes. Estos son dos reportes que produce nuestra oficina, se hacen cada 2 años y que son, digamos, los reportes que cuentan con información de todos los países. Se construyen a través de, digamos, de la información que recibimos de los países y se publican para que todas las personas que estén involucradas en estos temas pues tengan mayores elementos. Es importante la prevención. Hay 2 campañas que nuestra oficina ha venido promoviendo, digamos, muy fuertemente, y particularmente en América Latina. Los colegas de nuestra oficina en México han sido abanderados en este tema. Uno, la campaña contra la trata de personas, que es la campaña Corazón Azul, que básicamente busca convertir el logo de un corazón azul en el símbolo de la lucha contra la trata de personas. Así como existen otras campañas mundiales del lazo rojo en lucha, digamos, contra el SIDA,
el lazo verde, digamos, en favor de la paz en el caso de Colombia, o la paloma de la paz, que es un eslogan, digamos, mundial. Para Naciones Unidas, el corazón azul, y para todas las agencias significa un compromiso contra la trata de personas. Entonces, invitarlos a ustedes a que busquen campaña Corazón Azul, se sumen a través de redes sociales, hagan difusión en sus actividades de esta campaña Corazón Azul, y muy especialmente el 30 de julio, todos los 30 de julio se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas, para que ustedes también hagan difusión de esta conmemoración, el 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, y coloquen el corazón azul como parte de su perfil, de sus redes sociales, etc. Y la campaña contra el tráfico ilícito de migrantes es la campaña Negocio Mortal, que básicamente también la pueden buscar, pueden contactar seguramente a nuestras oficinas en Latinoamérica, particularmente la oficina en México que ha liderado estos temas, en donde se busca, digamos, alertar sobre las condiciones mortales, digamos, que puede tener el tráfico ilícito de migrantes y cómo esa ruta de los migrantes por muchos países, no solo de nuestra región, sino en muchas regiones del mundo, puede ser un negocio mortal que hay que evitar. Entonces los invitamos a sumarse a estas dos iniciativas. Nos colocamos a disposición de ustedes, de sus organizaciones, para ayudarlos en materia de prevención, si ustedes trabajan directamente, digamos, con población que puede ser vulnerable a este delito, en materia de capacitación a las autoridades, si ustedes tienen alguna, digamos, programa, proyecto que capacite autoridades, o ustedes mismos hacen parte de autoridades de gobierno, pues invitarlos también a que sumemos esfuerzos y conjuntamente combatamos estos dos delitos, y también a desarrollar iniciativas conjuntas. Cada vez más una de las conclusiones de Naciones Unidas es que estos dos delitos se combaten de manera regional. Por eso qué bueno, digamos, tener un grupo de líderes, de lideresas reunidos del nivel de Latinoamérica para pensar en soluciones conjuntas, y nuestra oficina estará, digamos, con la mayor disposición de trabajar con ustedes para combatir estos dos delitos, la trata de personas y el tráfico de migrantes. Muchísimas gracias por su atención. A través de la organización pueden tener mis datos de contacto, establecer, digamos, alguna comunicación. Probablemente nos conoceremos en futuras semanas y, bueno, a luchar contra estos dos delitos.